primero que nada voy a explicar el cuadrito, el último cuadrito, porque explicando ese cuadrito vamos a entender ya todo el planteo que hace Immanuel Kant y vamos a ir intercalando algunas preguntas que están, las preguntas anteriores y las vamos a ir respondiendo. O sea que no voy a ir pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, sino que vamos, según voy explicando el cuadro, vamos a ir intercalando algunas de las preguntas que están ahí. ¿Sí? Así que, bueno, arrancamos. Si pueden, tengan a mano el cuadrito y si no, lo ven acá en la pantalla. Y cualquier cosa que no entienden, yo voy a ir preguntando y me dicen, bueno, no entendí tal cosa y porque es un filósofo bastante complicadito, hasta que se lo entiende después ya. Después está muy bueno. Bueno, lo que dice Kant, ¿no? En este cuadrito, para ubicarnos, tenemos, vieron que ahí está la razón, el entendimiento y la sensibilidad en el cuadrito. Todo eso vendría a ser el intelecto, ¿no? La mente humana. O sea, nosotros seríamos este cuadrito, ¿no? Este cuadrito seríamos nosotros, el sujeto sería este. Todo lo que está fuera de nosotros, o sea, fuera del sujeto, externo al sujeto, es el mundo, es la realidad exterior, las cosas en sí mismas, que él va a llamar noúmeno. ¿Por qué va a llamar noúmeno? Porque dice que el mundo exterior, es decir, lo que está fuera del sujeto, todo lo que ustedes pueden percibir como distinto de ustedes, si todo lo que está fuera de ustedes, eso sería el mundo exterior. Ese mundo exterior, dice Kant, no se puede conocer, es incognoscible. Es decir, no sabemos cómo son las cosas en sí mismas. Es decir, no sé cómo es el árbol en sí mismo, no sé cómo es las personas que tengo al lado en sí mismo, no sé cómo es la computadora que está enfrente de mí o el celular, cómo es en sí mismo, no sé cómo son. Lo único que sé es el modo en cómo yo me represento esas cosas. A ver, les voy a hacer como un trabajo imaginativo para ver si así logran entender lo que les quiero explicar. Pensemos en que todos los seres humanos, desde el primer ser humano hasta hoy, toda la humanidad, toda la raza humana, solamente pudo y puede ver el mundo en blanco y negro. Supongamos eso. ¿Vieron que dicen que hay algunos animales que solamente ven algunos colores, no todos? Dicen que hay algunos animales también que ven, por ejemplo, la mosca. Dicen que ven el mundo como a cuadritos. Bueno, supongamos que nosotros los seres humanos, supongamos, ¿no? Vamos a hacer ese trabajo de imaginación. Desde el primer ser humano hasta hoy, todos solamente podríamos ver la realidad en blanco y negro. ¿Cómo creeríamos nosotros que es la realidad? Eso sí es una pregunta que les hago a ustedes. Cualquiera puede responder. De última, si no quieren activar el micrófono, pueden poner en el chat también. ¿Sí, Dalila? No, yo no sé qué dice. ¿Cómo, si todos viéramos, o sea, si toda la humanidad, todos los seres humanos, desde el primer hombre hasta hoy, todos, ustedes, yo, toda la humanidad, los seres humanos en general, todos solamente veríamos los colores, el blanco y el negro. ¿Cómo creeríamos nosotros que es la realidad? Es una pregunta obvia. ¿Cómo creeríamos nosotros que es la realidad? Blanca y negra. Es Así blanca y como negra. Exacto, sí, en blanco y negro. ¿Por qué? Porque es la que todo manera que sería blanco nosotros... y negro. Porque todos los humanos veríamos en blanco y negro y todos estaríamos de acuerdo que esta pared es blanca o es negra, digamos. O sea, no hay otra. Los seres humanos creerían entonces que la realidad es en blanco y negro. ¿Pero por qué? Porque ellos ven de esa manera, o sea, tienen
o sea, pueden percibir el mundo de esa manera, ¿no es cierto? Lo mismo pasa, hay algunos animales dicen que los perros, por ejemplo, ven en blanco y negro, no sé si será. Pero a ver, lo que quiero hacer entender con esto es que, ¿cómo sabemos nosotros que el mundo exterior es así como nosotros lo vemos? No podemos saber. Va a decir Kant, ¿cómo o sea, no podemos saber cómo es el mundo en sí mismo. Nosotros lo que sabemos es la manera en que nosotros podemos percibir el mundo. ¿Se entiende? ¿Cómo nosotros los humanos percibimos el mundo? Eso es lo que nosotros sabemos que, o sea, la realidad es la manera en que nosotros nos representamos el mundo. Pero el mundo en sí mismo no sabemos cómo es. Sabemos el producto de la relación entre el objeto y el sujeto. El sujeto conoce el objeto y tiene una representación de ese objeto. ¿Por qué? Porque el ser humano, dice Kant, tiene sus estructuras, tiene su manera de percibir el mundo. Pero no sabemos cómo es el mundo en sí mismo. ¿Vamos hasta ahí o no? Yo me perdí. Bueno, a ver. Sí, es complicado, pero a ver. A ver qué otra explicación puedo dar. ¿Es como lo de la silla o no? ¿Algo ¿Cómo, parecido? cómo lo de la silla? A ver. Porque viste que Aristóteles tipo decía que nosotros podemos ver de una manera la silla, pero no conocemos en sí la forma de la silla. ¿Algo así no tenía? No, justamente eso es lo que diferente a Aristóteles, porque Aristóteles va a decir, bueno, toda sustancia, por ejemplo la silla, que es una sustancia, está compuesta de materia y forma, pero la forma, lo que es la silla, es algo que sí podemos conocer. O sea, para Aristóteles lo que conocemos es así, digamos, las cosas pueden conocerse tal cual son. Pero para Kant, el mundo exterior solo me aporta materia, la forma la da el sujeto, soy yo quien le da la forma a las cosas. ¿Alguna vez vieron esos programas que hacen juegos de percepción? Hay algunos programas, no sé si en Discovery Channel, que esos lugares, esos canales así, que hacen juegos de percepción. O a veces en Facebook cuando ponen, me acuerdo del juego del vestido, que había algunos que lo veían blanco, otros lo veían dorado, otros lo veían azul. ¿Se acuerdan de eso o no? No. Yo vi uno que era como, no sé, dependiendo de los colores, como que parecía que estaba más lejos y que estaba más cerca, pero estaba en la misma distancia, por así decirlo. Claro, bueno. Y bueno, todo eso, fíjense que tiene que ver con la percepción del sujeto, ¿no? Eso es lo que está diciendo Kant. O sea, yo no conozco el mundo como es en sí mismo, sino que lo que sé o lo que conozco es la manera en cómo yo, sujeto, percibo el mundo. ¿Vamos ahí o no? ¿Cómo yo, sujeto, percibo el mundo? A ver, si solamente pudiera percibir, como les dije hoy, si solamente pudiera ver el mundo en blanco y negro, yo creería que el mundo es en blanco y negro, pero no es en blanco y negro. Todos los humanos estaríamos de acuerdo en que es en blanco y negro porque todos tendríamos la misma percepción. ¿No es cierto? Todos pensaríamos que es en blanco y negro, pero el mundo no es en blanco y negro. Es la manera en que nosotros percibiríamos, si fuera así, el mundo. ¿Cómo sabemos nosotros que que existen quizás más colores que nuestro ojo no puede percibir? ¿Cómo sabemos que existen, no sé, otras figuras, otras formas
pero que nuestra estructura mental no permite percibir. Eso es lo que está diciendo Kant. Yo no puedo conocer el mundo tal cual es. No sabemos cómo es en sí mismo. Sabemos solamente cómo yo me represento el mundo. Porque es la manera que yo tengo de conocer. Yo, sujeto, tengo de conocer. En ese sentido, dice Kant, somos nosotros los sujetos, los individuos, quienes construimos el objeto de conocimiento. El mundo como es en sí, no sé. Supongamos que tengo, que tengo una manzana en mi mano, supongamos. Yo miro la manzana y no sé cómo es la manzana en sí misma. Yo lo que sé es cómo yo me represento esa manzana, cómo esa manzana me es dada a los sentidos, cómo se me aparece a mí a los sentidos y cómo mis sentidos la perciben. Profe, Sí. puede ser, por ejemplo, como las nubes, que por ejemplo uno lo ve, no sé, una nube, ponerle de corazón y otro dice, no, yo no la veo de corazón, la veo de tal forma. ¿Sería algo así? Algo así, algo así. Nada más que esto es no solo las nubes, es toda la realidad. No es Claro, solo... Y lo que dice Kant no es... porque él va a defender el pensamiento... va a defender, digamos, el universalismo. Es decir, existe una verdad, pero es una verdad... porque, a ver, así como yo percibo la manzana, la van a percibir todos. ¿Por qué? Porque somos todos pertenecientes a una misma especie humana. Por lo tanto, todos tenemos las mismas estructuras mentales que nos permiten percibir el mundo de igual manera. Excepto, no sé, un daltónico. Un daltónico, por ejemplo, no va a percibir todos los colores. Como una persona que tiene, no sé, la vista sana, digamos, o normal. ¿Se entiende? El daltónico creo que hay colores que no ve, no me acuerdo qué colores no ve. Pero a ver, lo que está diciendo Kant es que no sabemos cómo es el mundo en sí mismo, sino cómo nosotros sujetos percibimos al mundo. Es eso. No sé cómo es el objeto en sí, pero sí sé cómo yo conozco ese objeto, cómo yo percibo ese objeto. ¿Hasta ahí vamos? Quizá esa es la parte más complicadita. Pero una vez que se entiende, Ujú. Profe, sí. ahí me puso Diego de que no va a poder unirse a la reunión porque está por rendir una Bueno, licencia de conducir, no sé qué. bueno, no hay drama. No hay drama. Yo estoy grabando igual la clase. Bueno, a ver. Entonces, la cosa en sí es incognoscible y eso es el noúmeno. Esa era la pregunta número 8, ¿no? ¿A qué llama Kant noúmeno y qué llama Kant fenómeno? El noúmeno, entonces, es la cosa en sí misma, la realidad en sí misma, el mundo en sí mismo, que es incognoscible, es decir, no sabemos cómo es en sí. Ahora, si bien no sabemos cómo es el mundo en sí mismo, él no está diciendo que no existe el mundo, digamos, y que lo construimos nosotros, ¿no? Existe un mundo exterior, existen las cosas, y ese mundo exterior, esas cosas, nos aporta a nosotros, nos aporta, acá en el cuadrito, bien, fíjense las flechitas que salen del noúmeno, supongamos que este noúmeno, no sé, es un árbol, una manzana, bueno. Ese árbol, esa manzana nos aporta a nosotros materia caótica, es decir, nos aporta información, nos aporta sensaciones, impresiones, ¿sí? A la sensibilidad. O sea, yo puedo percibir. ¿Por qué puedo percibir? Porque ese objeto es material y la materia a mí me aporta información, me es dada a los sentidos, ¿sí? Entonces, esa materia que me aporta el objeto está desordenada, es caótica y acá es lo que va a distinguir
a Kant de Aristóteles, porque para Aristóteles, por ejemplo, la manzana tendría materia y tendría forma, en sí misma tendría materia y forma, y juntas formaría la sustancia. Pero a ver, para Kant, el objeto, supongamos la manzana, solamente me aporta materia, o sea, es materia nada más. Y es el sujeto a través de categorías, tanto del entendimiento como de la sensibilidad, quien le va a dar, qué es lo que le va a dar forma a esa materia, la va a ordenar a esa materia, a esa información que viene de afuera. Es como que si, no sé, nosotros al percibir algo, recibimos así como una multiplicidad de información, pero esa información que viene de afuera está desordenada, no tiene un orden. Es el sujeto quien va a ordenar esa información que viene de afuera. Va a ordenar esas impresiones. A ver, el tema pasado nosotros habíamos visto empirismo, ¿se acuerdan? Habíamos visto a David Hume y a Locke. Ustedes tenían que completar el cuadrito, los cuadritos, los mapas conceptuales. Básicamente, el empirismo planteaba que lo único que podemos conocer es aquello que nos es dado por la experiencia. O sea, lo que podemos percibir. La experiencia, es decir, el estar en contacto el sujeto a través de los sentidos con el mundo, ahí es cuando se origina, digamos, las sensaciones, las impresiones y después se originan las ideas, ¿no? ¿Qué eran las impresiones en David Hume? Y esto es interesante saber, entender primero esto de David Hume para después entender esto. Por ejemplo, ustedes ahora tienen frente a ustedes el celular o la pantalla, supongamos la pantalla. Bueno, el hecho de que ustedes estén percibiendo la pantalla con la vista y escuchando lo que yo digo, o sea, están usando dos sentidos, la vista y el oído, a ustedes están recibiendo impresiones. Esa información que ustedes están recibiendo a través de la vista y a través del oído se llaman impresiones, ¿no? Que serían las sensaciones. Pero ahora, supongamos que ustedes tapan la pantalla o dejan la pantalla y se van al baño y ya no me escuchan y tampoco ven la pantalla. Supongamos eso, que cierran la pantalla, se van al baño y no ven más la pantalla ni me escuchan a mí. Sin embargo, ahí ya desaparece la impresión, porque la impresión es la relación directa del sujeto con el objeto. Pero queda la idea, porque ustedes pueden recordar la pantalla y pueden recordar que yo estoy explicando. Eso sería la idea. O sea, la impresión, al desaparecer, genera una idea. Eso era el empirismo. Bueno, acá lo que está diciendo Kant también es que nosotros recibimos impresiones, o sea, al estar en relación nosotros con el objeto, el sujeto con el objeto, recibe impresiones. Ustedes están recibiendo impresiones en este momento. Pero son ustedes, o sea, es cada uno de nosotros quien va a ordenar de alguna manera mentalmente toda esa información que viene de afuera. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos o no? A la miércoles. Está complicada la cosa. Lo resumo. Yo voy Ajá. entendiendo, sí, lo que no puedo seguir es tipo lo que usted dice con el cuadro, como que no sigo, digamos, no conecto Es que hasta no puedo ahora conectar voy las esto dos nomás. cosas. Esto nomás voy explicando. Todavía esto no. Recién voy por acá. Es como el ¿Qué noúmeno. cosa? Porque en la pantalla no sale igual el tipo el. ¿No sale el cuadro? Sí sale el cuadro, pero tipo no sale como su flechita, digamos, o lo que Ah, usted quiere señalar, por ejemplo, a mí no me claro, sale no, por no lo sale menos. eso. Ay, qué lástima. Bueno, la cosa es que estamos en el noúmeno, ¿sí? El noúmeno que aporta al sujeto
que sería la sensibilidad, el entendimiento y la razón. Ahí empieza, donde empieza la sensibilidad, empieza el sujeto. El noúmeno aporta al sujeto materia, información desordenada, sin organizar. Cuando ingresa, cuando nosotros percibimos todo eso, ¿sí? Ahí es cuando el sujeto ordena a través de la sensibilidad. Ahora ubiquémonos en el cuadrito de la sensibilidad, ¿sí? Ingresa la información, la percibimos con los sentidos, ¿no? Dice Kant que la sensibilidad tiene estructuras, formas, a priori significa que, en este caso significa que son estructuras con las que nosotros ya nacemos. Hay estructuras en la mente con las que nacemos y esas estructuras nos van a permitir a nosotros poder conocer, ¿sí? Esas estructuras son, en la sensibilidad hay dos estructuras, dice Kant, que él llama formas a priori de la sensibilidad. Son dos estructuras que son el espacio y el tiempo. ¿Qué pasa? Cuando ingresa la información, la sensibilidad, a través del espacio y el tiempo, que son dos estructuras que tenemos, ordenamos la información, ordenamos eso que viene de afuera en un espacio y en un tiempo determinado. ¿Sí? Ordenamos esa información que viene de afuera en un espacio y en un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir Kant con esto? Que el tiempo y el espacio, ¿a dónde están? ¿Dentro del sujeto o afuera del sujeto, según el cuadro? El tiempo y el espacio, ¿están dentro del sujeto o afuera? Según el cuadrito. ¿Dentro? Dentro del sujeto, ¿sí? Porque está dentro de la sensibilidad. El noúmeno es el mundo, todo lo que está fuera de la sensibilidad, y del cuadro, digamos, de razón, entendimiento y sensibilidad sería el mundo. El tiempo es, entonces, no es una realidad trascendente, no es una realidad objetiva que exista fuera de nosotros, sino que el tiempo es la manera en que nosotros los sujetos percibimos y ordenamos la realidad. El tiempo en sí mismo no existe, dice Kant, no tiene una existencia objetiva fuera de nosotros, fuera del sujeto, sino que nosotros somos los que, de alguna manera, ponemos el tiempo en la realidad. Percibimos las cosas en un tiempo determinado y en un espacio determinado. Si no, pensemos esto de ordenar según años, según meses, según semanas, según días, según horas, según minutos. Es una construcción humana. Es algo que nosotros los seres humanos construimos. O sea, es una invención humana. Porque es la manera en que el humano tiene de poder conocer, porque si no podríamos ordenar las cosas en un tiempo determinado y en un espacio determinado, no podríamos conocer. Y si no, pensemos, hay un montón de culturas que viven el tiempo de manera diferente. Los judíos no sé cuántos años no están en el 2000, están en el 3000, no sé. Los musulmanes también, no sé en qué año están. No sé cómo serán los japoneses. Dependiendo por ahí la cultura, es la manera que tienen de percibir, de ordenar, digamos, el mundo en un tiempo determinado. Lo mismo esto de ordenar el espacio, de decir norte, sur, este, oeste, es una invención humana. Pero es una invención que necesitamos para poder ubicarnos, para poder conocer, porque si no podríamos organizar la información, no podríamos conocer, digamos. Pero bueno, lo que está diciendo Kant entonces es que nosotros al conocer, al recibir información de afuera, a través de la sensibilidad, ordenamos esa información en un espacio y en un tiempo determinado. Y a su vez, esa información es conocida
a través de las categorías que tiene el entendimiento. Toda esa información que viene de afuera es ordenada por el sujeto a través de la sensibilidad, de las estructuras mentales que tiene la sensibilidad y las estructuras mentales que tiene el entendimiento. La sensibilidad tiene dos estructuras, que son el espacio y el tiempo. El entendimiento tiene 12 estructuras, 12, que aunque estemos en clase presencial, yo no les iba a pedir que se estudien las 12 estructuras, pero a ver, las 12 estructuras del entendimiento permiten conocer y organizar el objeto. Supongamos, seguimos con el ejemplo de la manzana. A través de la sensibilidad, la puedo ordenar la manzana en un espacio y en un tiempo determinado. Supongamos la manzana está ahora en mis manos, supongamos, ¿no? Y ahí estoy diciendo, bueno, está en un tiempo determinado y está en un lugar determinado. Y la manzana está madura. Lo que me permite decir que la manzana está madura es el entendimiento, ¿sí? Porque, a ver, ¿en qué estructura, en qué categoría sería? En la de cualidad. No sé dónde está. Negación, realidad, pluralidad, cantidad, cualidad, acá. Entendimiento, tenemos categorías de cantidad, de cualidad, de relación, de modalidad. Todos esos accidentes, ¿se acuerdan que estudiábamos con Aristóteles? Cualidad, cantidad, relación, lugar, tiempo, ¿se acuerdan? Que, por ejemplo, algunos nombraron las mascotas como sustancia y después dijeron los accidentes de esa mascota. Para Aristóteles, la sustancia y los accidentes le pertenecen al objeto. Acá fíjense que los accidentes que nombrábamos de la sustancia están en el sujeto. O sea que no tienen una realidad en sí misma. Es el sujeto quien le da la cualidad, la cantidad, la relación. Es el sujeto quien construye el objeto. Están entonces dentro del sujeto. Están calladitos, no están entendiendo nada, ¿no? Alguien diga algo, por favor. Yo ya como que me perdí, digamos. A ver. Yo Vamos. entendí y algo no. Bueno. Me re perdí. Si no lo digo así de forma más sintética y resumido, por lo menos para que quede lo más importante. ¿Sí? Para que quede lo más importante. El noúmeno sería la cosa en sí misma, que es incognoscible, no sabemos cómo es en sí misma. Aporta, al estar en contacto con el mundo exterior, o sea, mis sentidos, al estar en contacto con el mundo exterior, ese mundo exterior me aporta a mí información, me aporta materia que está desordenada. Ese desorden, esas impresiones, esas sensaciones que yo percibo, son ordenadas en un espacio y en un tiempo determinado. Y son ordenadas también a través de distintas categorías del entendimiento. Esas categorías, tanto del entendimiento como de la sensibilidad, van a formar el objeto de conocimiento, es decir, lo que yo puedo conocer. ¿Qué es el fenómeno? El fenómeno es la representación que yo me hago de la cosa que está fuera de mí. Es la representación que yo tengo del mundo. No es el mundo en sí mismo, sino la representación que yo tengo del mundo. Por eso es idealismo, Ulises, porque lo que yo conozco es la idea que yo tengo del mundo. No el mundo en sí mismo, sino la idea que yo tengo del mundo. Es el modo en que yo me represento el mundo, no el mundo en sí mismo.
¿Se entiende? Cuando yo les digo auto, ¿se les viene a ustedes la idea de auto? ¿A la mente? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, eso es lo que Sí. ustedes pueden conocer. Es la representación que ustedes tienen en la mente del objeto, pero no el objeto en sí mismo. Lo que conocemos es la representación mental que tenemos de las cosas, pero no las cosas en sí mismas. ¿Cómo son las cosas en sí mismas? No sé, porque quizás no son como las estoy viendo, como las estoy percibiendo. ¿Quién sabe? ¿Se entiende ahí o no? Entonces sería el pensamiento nomás. Cuidado con usar el pensamiento, porque ahí Kant distingue entre conocimiento y pensamiento. O sea, lo que ustedes conocen es la representación mental que ustedes tienen del mundo, pero no el mundo en sí. Ustedes conocen, si yo les digo, bueno, a ver, ¿cómo calentamos agua? ¿Con qué podemos calentar el agua para el mate? Con la pava eléctrica. Con la pava eléctrica, con el gas, no sé, con la cocina. Bueno, ese es el conocimiento, eso es lo que conocemos. Es la representación que nosotros tenemos de la realidad en sí misma. Pero conocemos solamente aquello que nos es dado a los sentidos, aquello que podemos percibir. ¿Por qué aquello que podemos percibir? Porque yo, gracias a lo que yo puedo percibir, me puedo formar la idea de algo, ¿no? Por ejemplo, no podemos conocer a Dios o al alma. Y esa es una de las preguntas que estaban ahí. ¿Por qué no es hay una de las 7 creo que es que dice, ¿cuál es el límite de conocimiento? ¿Por qué no es posible conocer a Dios o al alma? Porque no es un objeto. Porque no es un objeto de experiencia, yo no puedo percibir a Dios. No puedo percibir al alma, no es algo material que me sea dado a los sentidos. Como Dios no me es dado a los sentidos, yo no lo puedo ver, no lo puedo escuchar, no lo puedo tocar, no es objeto de experiencia sensible, entonces yo no me puedo hacer una representación mental de Dios, porque no sé, ni siquiera lo percibí. No me puedo formar el fenómeno de Dios. ¿Por qué no fue? Ni siquiera me aporta materia desordenada que yo pueda ordenar y a través de las categorías y eso. No puedo porque no es objeto de experiencia, no es objeto de percepción sensible. Y ahí está la diferencia entre conocer y pensar. Podemos conocer todo aquello que me es dado a los sentidos, o sea, todo aquello que es objeto de experiencia sensible, que yo puedo ver, que puedo tocar, que puedo oír, o sea, aquello que me es dado a los sentidos, eso es lo que puedo conocer y ese es el límite del conocimiento. No puedo, dice Kant, ir más allá de la experiencia. Es el origen del conocimiento y es el límite del conocimiento. En esto coincide con el empirismo. El empirismo también planteaba esto, que el origen del conocimiento es la experiencia y también es el límite. Hasta ahí puedo conocer, más no. Ahora, lo que hace Kant es decir, bueno, esto hasta ahí puedo conocer. Eso no quiere decir que haya cosas en las que pueda pensar pero no conocer. Puedo pensar en Dios, puedo pensar en el alma. Sí, las puedo pensar. Es más, si no las pudiéramos pensar no estaríamos hablando de eso. Pero no las puedo conocer. No las puedo conocer porque no son objeto de experiencia sensible. ¿Vamos hasta ahí o no? Sí. Para mí sí. Bien. Ahí ya respondimos 2 preguntas. ¿A qué llama Kant noúmeno? Entonces, la cosa en sí misma. ¿A qué llama, que es incognoscible? ¿A qué llama fenómeno? Fenómeno es la representación que tenemos del mundo. Eso es lo que podemos conocer. Es la construcción que hace el sujeto
del objeto. ¿Ustedes esas preguntas las respondieron? ¿O esperaron a la videollamada y después lo hacían? Pues no me acuerdo qué le había pedido. Yo la Yo la respondí. hice. Bien, Me faltó una sola A nomás. mí me y faltan no puedo. algunas. bueno. Dijiste Ajá, la que 4. dijiste que hagamos todas menos la última, Ajá. que íbamos a hacer Sí, sí, sí. Claro. ¿Y el fenómeno qué pusieron? Voy. ¿Qué pregunta? La 8. ¿A qué llama acá noúmeno y fenómeno? Yo puse que el no menos, no sé cómo es, Ujú. dice, pero no conocemos las cosas en sí mismas tal como son independientemente de su manifestación fenómica. Es decir, en tanto no menos. Algo Bueno, de eso puse. O sea, como estaba en el el libro en noúmeno realidad lo entonces puse. es la cosa en sí misma, independientemente de si el sujeto la conoce o no la conoce. Que el noúmeno es la cosa en sí que es incognoscible, no sabemos cómo es para nosotros, pero que tiene existencia, o sea, existe, el mundo exterior existe, tiene existencia en sí misma, pero para el sujeto es incognoscible, no sabemos cómo es. ¿Y el fenómeno? Em, Puse que también existe un límite en esta capacidad de conocer en la medida en que conocemos las cosas como no son dadas de la experiencia, es decir, en tantos fenómenos. Fíjense, cómo nos son dadas mediante la experiencia. Eso es el fenómeno. Es cómo nos son dadas, es la manera en que nosotros representamos el objeto, no el objeto en sí mismo. ¿Sí? Bien. La 7 ya la respondimos. ¿Cuál es el límite del conocimiento? Es la experiencia, o sea, no podemos ir más allá de la experiencia. ¿Y por qué no es posible? Esa era la 7. ¿Por qué no es posible conocer a Dios o al alma? Porque no son objeto de experiencia sensible. ¿Sí? No podemos saber cómo es. No podemos conocer a Dios porque no es objeto de experiencia sensible. A ver que voy a correr esto. A ver ahí. Bien, después teníamos... ¿en qué coincide con los empiristas? Esta también ya la dijimos algo, de que coincide con los empiristas, que justamente que la experiencia es el origen de todo conocimiento y también es el límite, es decir, no podemos ir más allá de la experiencia. ¿Qué pusieron ustedes ahí? En la 2. Yo puse, coincide con los empiristas en sostener que la experiencia sensible es fundamental para el conocimiento. Uh-huh. ¿Alguien puso alguna otra cosa más? Yo puse, bueno, lo que Yo dijo puse, Dani, además de eso, puse Pero a la ver, percepción espera Bruno. nos pone en contacto. Espera Bruno un Ah, ratito. ok. A ver, Carolina, que... bueno, lo que puso Daniela y después la percepción en sentido amplio que nos pone en contacto con el mundo más allá de nosotros mismos. Si hay algo que merece ser conocido, es el mundo más allá de nosotros mismos. Es nuestra firma acá. Ajá, a ver, ahora sí, Bruno. Yo puse lo que dijo Dalila y después puse la percepción nos pone en contacto con el mundo más allá de nosotros mismos. Es indudable para Kant, como filosofía amante de las ciencias, si hay algo que merece ser conocido en el mundo que se encuentra más allá de nosotros mismos. Uh-huh. Sí, está bien. Pero, bueno, justamente entonces, ahí lo que faltaría era que el conocimiento es origen, o sea, da origen al conocimiento, o sea, el conocimiento comienza, digamos, con la experiencia. Bueno, es que no todos los conocimientos comienzan con la experiencia para acá. Hay dos conocimientos que no necesitan de la experiencia. Pero a ver,
en el sentido de que podemos conocer aquello que nos es dado a la experiencia, y la experiencia vendría a ser también el límite de conocimiento, ¿no? Es el origen del conocimiento y también el límite. Y con respecto a esto que dije, que no todo conocimiento, hay conocimientos que no proceden de la experiencia, porque no necesitan de la experiencia, esa es la pregunta 4, que dice, ¿qué significa que todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo proviene de la experiencia? No sé si la pudieron hacer a esa. Porque quizá no la pudieron hacer o no la entendieron. ¿Alguien la hizo? No, se ve que no. Kant va a decir que hay conocimientos que no necesitan de la experiencia. Más que nada él lo decía para poder justificar dos tipos de ciencia, de conocimiento científico, que no necesitan de la experiencia, no necesitan de la observación, de la experimentación. Por ejemplo, para hacer biología sí necesitamos de la observación, la experimentación, digamos, ¿no? O por lo menos todos los conocimientos que hay en biología existen porque hubo observación, porque hubo experimentación, etcétera, ¿no? Pero hay dos ciencias, son materias que ustedes tienen, son materias que ustedes cursan y que hacen trabajitos y todo, que no necesitan de la experiencia, son conocimientos a priori, es decir, su valor de verdad no depende de la experiencia. A ver si se dan cuenta qué materias son, qué asignaturas. Ustedes la tienen, las dos tienen. ¿No se dan cuenta? ¿Cómo? Hay dos materias que ustedes tienen, dos materias que ustedes cursan, que dice Kant, el conocimiento de esas ciencias, son conocimientos científicos en realidad, no dependen de la experiencia, no dependen de la observación, de la experimentación. No son dados a los sentidos los conocimientos de esas materias, de esas ciencias. A ver si se dan cuenta. Quizás son difíciles esas materias. ¿Cómo? Que puede ser una psicología, y no sé, se me viene filosofía también. No, No sé si es eso. no, ni psicología ni filosofía, porque son objeto de experiencia. Matemática. Matemáticas, una, sí, tiene que ver con los Física y números. química. No, química no, física y matemática. Esas son las dos conocimientos científicos, dice Kant, que no necesitan de la experiencia. ¿Por qué? Porque tanto la matemática como la física utiliza fórmulas y esas fórmulas, a ver, ¿cómo resuelven ustedes las fórmulas de matemática y física? Para que sean válidas tienen que seguir un procedimiento y si siguen bien el procedimiento y sacan bien las cuentas, le tienen que dar exacto, digamos, ¿no? Pero, según Kant, el conocimiento de la matemática y de la ciencia no son objeto de experiencia, ¿sí? No provienen de los sentidos, provienen más que nada de la razón, son a priori, digamos, del entendimiento, mejor dicho. Son a priori. La química no, porque la química sí necesita de la experimentación y la observación. O por lo menos ha necesitado de la observación y la experimentación. Eso es lo que dice Kant. Después que tenga razón o no, es otra cosa. ¿Sí? Eso es lo que dice. Cuando dice, ¿qué significa que todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo proviene de la experiencia?
significa que hay conocimientos que son a priori, es decir, que no necesitan de la experiencia, que son los conocimientos de la matemática y de la física. ¿Sí? Esa es la 4. Después, la 5 dice, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de todo conocimiento? Es decir, ¿qué tiene que suceder para que haya conocimiento? Y la 6 dice, ¿por qué conocemos? La 5 y la 6 están relacionadas, se la pueden responder hasta juntas si quieren. ¿Pusieron algo ahí? Sí. A ver, Milagros. Sí, ¿El cuál? ¿La La 5 o la 5. 6? La 5. Puse, para que haya efectivamente conocimiento es necesario ordenar ese material sensible, ya que nuestra sensibilidad aporta lo necesario para organizar las percepciones en el espacio y en el tiempo, que nuestro filósofo lo llama formas puras de la sensibilidad. Y también hace falta las categorías del entendimiento. ¿Alguien puso alguna otra cosa? ¿Algo más? yo puse eso. Muy bien. No, está bien. Para que haya conocimiento, o por lo menos las condiciones de posibilidad de todo conocimiento, son las estructuras a priori, tanto de la sensibilidad como del entendimiento, que van a hacer posible ordenar y producir el fenómeno, que es lo que podemos conocer, digamos. Si no tuviéramos esas estructuras, no podríamos ordenar la información que viene de afuera y no habría conocimiento, para explicarlo así más sencillamente. Entonces, ¿por qué conocemos? ¿Qué pusieron ahí? En las 6. Conocemos porque producimos una síntesis transcendental. Ordenamos lo recibido por nuestra sensibilidad según las condiciones de posibilidad determinadas por nuestro entendimiento. En definitiva, conocemos porque podemos construir lo dado como objeto de conocimiento. Ahí está, muy bien. O sea, conocemos porque el sujeto puede construir el objeto de conocimiento, ¿sí? A través de la sensibilidad y las estructuras de la sensibilidad y el entendimiento. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el giro? Ahí vamos a la 1, recién a la 1. ¿Cuál es el giro acá que hace Kant? El giro de pensamiento, de interrogante que hace Kant. En la 1. El giro de Kant consiste en darse vuelta y mirar bien un poco más atrás de lo que venían haciendo sus predecesores y preguntar cómo es posible la experiencia misma de conocimiento. Propone la tarea de comprender esto estableciendo una filosofía trascendental, en tanto para el trascendental significa las condiciones que hacen posible que conozcamos las cosas. ¿Alguien puso alguna otra cosa? Antes de Kant, cuando se hablaba del conocimiento, todo se centraba en el objeto, o sea, en el mundo, qué es lo que conocemos, digamos. Pero se dice que en Kant hubo como un giro copernicano. ¿Por qué le pusieron giro copernicano? Porque hasta Copérnico, o sea, antes de Copérnico, existía el pensamiento de que la Tierra era el centro del universo y que el Sol y todo lo demás giraba alrededor de la Tierra. Eso lo habrán visto capaz en biología o no sé, o en alguna materia, ¿no? Que antes se pensaba, digamos, que la Tierra era el centro de la galaxia, del universo, y que todo lo demás giraba alrededor de la Tierra. Pero Copérnico a través de investigaciones se da cuenta, descubre que la Tierra no es el centro del universo, sino que el centro es el Sol, por lo menos en nuestra galaxia, ¿no? El Sol. Y entonces, la Tierra gira alrededor del Sol. El centro no es la Tierra, es el Sol. Por eso hay un giro copernicano. La Tierra deja de ser el centro
el centro pasa a ser el sol. Lo mismo pasa con la filosofía en Kant. Antes, el centro del pensamiento era el objeto. ¿Cómo conozco el objeto? Pero el objeto era como el protagonista del conocimiento. Ahora el protagonista ya no es el objeto, el protagonista es el sujeto, porque es el sujeto quien construye el objeto. ¿Se entiende? Ya no importa tanto el objeto, sino el sujeto, porque es el sujeto quien construye el objeto. No somos solamente individuos pasivos que recibimos información y listo, no. El sujeto construye información, construye conocimiento. El sujeto es un ser activo en el conocimiento, no pasivo. ¿Se entiende o no? No se preocupen que yo grabé la clase, así que después de última la voy a subir, porque capaz están tomando nota o algo y no le va a alcanzar la mano para escribir. ¿Hasta ahí vamos o no? Voy a explicar lo último y terminamos. Vamos de nuevo al cuadrito. En el cuadrito, la parte que por ahí nos faltó explicar un poquito más es el tema de la razón. Explicamos la sensibilidad y el entendimiento, ¿no? Hasta ahí, hasta la sensibilidad y el entendimiento es donde se produce el conocimiento. Pero, ¿se acuerdan que yo les dije que hay ideas que pueden ser pensadas pero no conocidas, que son la idea de Dios y de alma? No pueden ser conocidas porque no son objeto de experiencia. Kant va a decir, y esto va a tomar de René Descartes, que nosotros nacemos con ideas a priori, con ideas innatas. O sea, nacemos con 3 ideas que ya vienen con nosotros, que son la idea de Dios, de alma y de mundo. Esas ideas ya las traemos con nosotros cuando nacemos. Son ideas innatas. Esas ideas innatas son las que no podemos conocer, porque no son objeto de experiencia. Pero para algo están, o sea, no las tendríamos si no. ¿Para qué están? Para algo deben servir. Bueno, sirven para regular el conocimiento. Dice que sirve para regular el conocimiento. Y son ideas que el ser humano siempre va a intentar conocer. Dice, el ser humano siempre tiende a querer conocer cómo es el mundo en sí mismo, siempre va a querer saber si existe Dios, cómo es Dios, siempre va a querer saber sobre el alma, sobre el yo, pero es un conocimiento que siempre que creemos alcanzarlo, no lo hacemos, sino que se aleja. Es como una meta que nunca alcanzamos. Siempre nos acercamos o siempre creemos estar cerca, pero nunca alcanzamos. Es como una línea sin fin. Siempre pensamos que vamos a llegar a la punta de la línea, pero esa línea, al no tener fin, siempre vamos a intentar llegar y nunca vamos a llegar, digamos. Lo mismo pasa con las ideas de Dios, de alma y del mundo. El ser humano, por naturaleza, digamos, tiende a querer conocer cómo es el mundo, pero nunca puede lograrlo. Entonces, dice Kant, como no puede lograrlo, ahí está el límite de la razón. ¿Cuál es el uso adecuado que debemos hacer de la razón? El uso adecuado es saber que solamente podemos conocer aquello que nos es dado a la experiencia, ¿sí? Todos los conocimientos que nos aporta la experiencia, eso es lo que podemos conocer. Todos los demás conocimientos que no son objeto de experiencia no deben ser considerados como conocimientos válidos. Por eso Kant va a dejar de lado la teología, por ejemplo, el estudio de Dios, y la metafísica, que es una rama de la filosofía que habla del ser, de la causalidad, etc. Y también de Dios. Entonces, hay conocimientos que hay que descartar, que son todos aquellos conocimientos que no proceden de la experiencia, y solamente limitarnos a aquellos que provienen de la experiencia. Fíjense que
es un pensamiento científico, digamos. A ver, solamente podemos conocer aquello que puede ser comprobado o validado por la experiencia. Todo lo que no es objeto de experiencia no puede ser conocido. ¿Se entendió? Más o menos, sí. ¿Hay alguna pregunta? Y el punto 9 viste que dice que hay que explicar el cuadro. ¿Nosotros Ajá. escribimos la explicación o con la clase esta que ya está? No, ustedes tienen que leer. Toda esta explicación que les di está en el PDF que les mandé de Guillermo Viols. Ajá. Vieron que yo les mandé 2 PDF. Uno era para responder las preguntas anteriores y otra era para, para explicar el cuadro. En el PDF de Guillermo Viols, ahí ustedes tienen la explicación. Ahí, ahora con la explicación que yo les di, cuando vayan a leer el PDF de Guillermo Viols, lo van a entender mejor. Y ahí van a escribir ustedes la explicación. La van a escribir. Ah, Van a hacer un resumen de lo que dice Obiols, tratando de explicar el cuadro. Obiols habla del noúmeno, habla todo lo que expliqué está en Obiols y está re sencillo, digamos, resumido. ok. O sea, leen Obiols, lo resumen y lo escriben. Porque ahí les va a quedar bien la explicación escrita del cuadro. Porque si no va a quedar en lo oral nomás la explicación y no va a estar escrita. Bueno, Ulises. Profe, dijo Ajá. dijo algo importante porque a mí se me cortó recién. Ah, no, en el último punto, ustedes tienen que leer Ajá. el PDF de Guillermo Viols y resumir y escribir la explicación del cuadro, porque ahí en el PDF de Guillermo Viols, yo les mandé 2 PDF, en el PDF de Guillermo Viols está la explicación del cuadro. O sea, con la explicación que yo les di de manera oral, ahora cuando vayan a leer Guillermo Viols y vayan a resumir, les va a resultar mucho más sencillo. Entonces van a resumir y después lo van a pasar por escrito la explicación. Así les queda por escrito la explicación del cuadro. Eso no. Ah, ok. Gracias. No hay nada. Bueno, Ulises, ¿alguna otra pregunta? Si no, concluimos. Bueno, que tengan una buena semana y espero los trabajitos entonces, cuando lo terminen. Bueno, igualmente. Besitos, bye bye. Adiós. Nos vemos. Adiós.